eso, les voy a explicar muy bien lo que es el ATP. ¿Listo? La molécula de ATP, que la tienen ahí abajito. ¿Listo? Muy bien, entonces, yo quiero que ustedes sepan que en este momento vamos a, espérenme un momentico, discúlpenme, un momentico. Ok, perfecto. Muy bien, entonces yo quiero que en este momento, recuerden ustedes que estábamos viendo el ciclo del ATP en la clase pasada. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien, entonces, acá tengo el ciclo del ATP. Yo creo que ya comenzamos a grabar, ¿o no? Espérenme un momentico, creo que sí. Sí, muy bien. Entonces, vamos a explicar el ciclo del ATP, que habíamos quedado en la clase pasada. Y el ciclo del ATP es muy sencillo, chicos. Esta molécula que ustedes la tienen acá, que se llama adenosín trifosfato, ¿cierto? Adenosín trifosfato. Entonces, esta belleza que se llama ATP, adenosín trifosfato, en nuestro cuerpo en su desfosforilación, ojo, en la desfosforilación, perdiendo un fósforo de su estructura, genera energía. Esa energía a nosotros nos ayuda a hacer trabajo sintético, es decir, trabajo del metabolismo, nos ayuda a transportarnos, a movernos, a pensar, a analizar, a estudiar, a escuchar, a ver, y nos ayuda a hacer trabajo mecánico como mover los brazos, mover los pies, mover las cejas, mover los dedos, mover los ojos, pestañear, entre otras cosas. ¿Han entendido la energía del ATP en qué la utilizamos? Sí, señora. Muy bien, entonces, dime. Muy bien, entonces eso quiere decir que la energía que produce el ATP, que ya se los voy a enseñar cómo la produce para que ustedes lo entiendan químicamente, esta energía nosotros la utilizamos para hacer trabajo en el metabolismo, trabajo de transporte, trabajo eléctrico y trabajo mecánico. Este ATP, aquí hay un error, este no debería ser ATP sino ADP, ¿listo? Venga, lo corregimos de una vez, espérenme un momentico chicas y lo corrijo de una vez. ¿Para qué? Para que no quede el error ahí. ¿Listo? Así. Muy bien. Vamos otra vez. Otra vez, esa es la ventaja que tenemos de... Listo. Quedó corregido. Ahora sí. Ese ATP, al perder un fósforo inorgánico, aquí se desfosforiló, perdió un fósforo inorgánico, se convirtió en ADP. Aquí era trifosfato, aquí quedó difosfato. Aquí tenía 3 fosfatos, aquí tiene 2 fosfatos. ¿Estamos de acuerdo? Esa energía que libera en esta desfosforilación, en esta pérdida del fósforo inorgánico, nos sirve para la energía del metabolismo. La energía basal del metabolismo basal nos sirve para transporte, para eléctrico, para mecánico. Mecánicos son todo lo que nosotros ocasionamos movimientos, hacer almuerzo, mover las manos, mover las cejas, todo lo que sea trabajo mecánico. Trabajo eléctrico, pues todo lo que es pensar, sentir frío, sentir calor, escuchar eso que yo escucho, transformarlo y entenderlo, entre otras cosas. Y trabajo de transporte, pues todo lo que necesitan mis células para transportar los componentes químicos y todo lo demás. ¿Entendido? Toda esta energía del ATP u otras moléculas que también producen energía nos sirven para todo esto, ¿ok? Ahora, el ADP, el adenosín difosfato en nuestro cuerpo, se vuelve y se recicla a ATP, es decir, vuelve y se fosforila por medio de la oxidación de los sustratos oxidables. Pero la pregunta es, chicos, ¿cuáles son nuestros sustratos oxidables? ¿Cuáles son los sustratos oxidables de nuestro metabolismo? La comida. ¿Quién fue la que me dijo? Yo, Luisa profe. Fernanda. Muy Ujú. bien. Luisa Fernanda, y en la comida, ¿tú qué moléculas o qué le estás dando al metabolismo para que lo oxide? Nutrientes. Muy bien, nutrientes, pero ojo, muy bien, Luisa. Esos Profe, nutrientes, glucosa, lípidos. Hola. muy bien. Entonces vamos a complementar lo que nos dijo Luisa Fernanda con lo que nos dice Juliana. ¿Listo?
Entonces yo quiero, ojo, yo quiero que Luisa Fernanda nos dijo, profe, nosotros nos alimentamos. Y eso que nosotros nos alimentamos lo vamos a convertir a moléculas sencillas, ¿cierto? Y entonces de moléculas sencillas lo vamos a pasar, como nos dice Juliana, a oxidarse para producir energía o reponer el ATP. ¿Entendido? Entonces estos sustratos oxidables, según como nos lo dijo Luisa Fernanda, son todos nuestros sustratos, los cuales son producidos en nuestro cuerpo para poder ser oxidados. ¿De dónde los producimos? De la dieta, de las macromoléculas, que son proteínas, lípidos y carbohidratos. Cogemos las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, las rompemos, las hidrolizamos para llevarlas a ser moléculas sencillas que se llaman sustratos oxidables. ¿Cuáles son? Ácidos grasos, aminoácidos y glucosa, como nos dice Juliana. Entonces, estos sustratos oxidables vienen y se oxidan con el oxígeno de nuestra respiración y cuando nosotros los oxidamos, los convertimos a CO2 y agua. ¿Listo? El producto final de esa oxidación es CO2 y agua y energía que se recicla para nuestro cuerpo. ¿Entendieron? Hola. Muy bien. Entonces, Sí, profe. muy bien, pero resulta que si nosotros no tenemos oxígeno, entonces esos sustratos se van a oxidar. ¿Cuáles son los sustratos? Glucosa, aminoácidos y lípidos. Si ellos se oxidan sin oxígeno de forma anaeróbica, no van a producir CO2 y agua, van a producir lactato, etanol y CO2. Entonces cambiaríamos la producción de agua por lactato, ácido láctico o etanol. Etanol en nosotros no, pero en nosotros sí el ácido láctico. Eso quiere decir que nosotros necesitamos el oxígeno, dentro de nosotros, porque nosotros somos seres aeróbicos para producir CO2 y agua y que se recicle el ATP. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les acabo de enseñar el ciclo del ATP. El cómo se desfosforila para producirnos energía y el cómo vuelve, y a partir de la oxidación de nuestros sustratos, vuelve y se recicla. Y así sucesivamente nos da energía, vuelve y se recicla, nos da energía, vuelve y se recicla, nos da energía, vuelve y se recicla. Y se llama el ciclo del ATP. ¿Ok? Muy bien. Yo quiero presentarles aquí a la belleza de ATP, que se llama adenosíntrifosfato. Y yo quiero que ustedes recuerden de biología a qué se parece esta estructura. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece esta estructura química? ¿A qué se les parece? Profe, a la de un nucleótido. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces yo quiero que como nos dijo, ¿cierto? Nos dijo la compañera María Camila, entonces yo quiero que ustedes recuerden que ella tiene la estructura de un nucleótido. Tiene un azúcar, una base nitrogenada y los tres, ¿cierto? Y los enlaces y los fosfatos. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que ella se llama, esta base nitrogenada es adenina, por eso se llama adenosín, adenina, ribosa, ¿cierto? Esto es el azúcar ribosa, adenosín, trifosfato. Y quiero mostrarles por qué se llama trifosfato, porque tiene una molécula de fósforo, dos moléculas de fósforo y tres moléculas de fósforo. Entonces la pregunta es, ¿ustedes recuerdan? Ojo, ¿ustedes recuerdan que nosotros habíamos visto una molécula que se llamaba fosfato, que era PO4? ¿Sí recuerdan eso? En bioquímica 1. Sí, profe. Pues este Sí, señor, profe. gracias, este señor fósforo se llama fósforo inorgánico. Cada vez que uno de estos fosfatos se logra, se logra zafar, es cada vez que un enlace, este enlace que está aquí uniendo este PO3 a este oxígeno, se llama un enlace fosfoanhídrido. Estos enlaces que están aquí, que me unen las tres moléculas o la molécula de tres oxígenos con fósforo del otro oxígeno, se llaman enlaces fosfoanhídridos. Este rompimiento de estos enlaces son los que me generan energía. Son ellos, al romperse y al unirse, los que consumen y generan energía. Entonces resulta que yo tengo esta molécula completa y necesito moverme, necesito pensar, necesito regenerar mis células. Entonces lo que hace el ATP es que rompe este primer enlace y deja de ser trifosfato y pasa a ser difosfato.
¿Entendido, chicos, hasta ese punto? Pero resulta que yo necesito más energía. Entonces, en mi cuerpo coge y rompe otro enlace fosfonhídrido y ya deja de ser ADP, adenosín difosfato, y pasa a ser adenín monofosfato. ¿Entendido? Entonces, libera energía aquí, con el rompimiento libera energía aquí y libera energía aquí. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que un enlace de estos se rompe, ella genera energía. Entonces, el ATP se convierte a ADP, el ADP se convierte a AMP, el AMP se recicla a ADP y el ADP se recicla a ATP. ¿Han entendido cuál es la idea de esta molécula? Esta molécula se fosforila en las necesidades de mi cuerpo con la oxidación de los sustratos. Muy bien, consume y genera energía. ¿Cuándo ella se forma? Cuando yo oxido los sustratos que se llaman glucosa, proteínas y aminoácidos. Entonces, cuando yo consumo proteínas, glucosas y aminoácidos, ella se restablece, se vuelve y se regenera y me sirve para producirme energía que voy a necesitar para que mi cuerpo se mantenga, mi cuerpo se mueva, mi cuerpo piense, mi cuerpo actúe y mi cuerpo se pueda mover. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ella se genera por la oxidación de los sustratos y libera o se desfosforila cuando mi cuerpo necesita energía. ¿Hemos entendido, chicos? ¿Hemos entendido? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esta es la molécula del ATP y así es que ella nos genera energía. Eso quiere decir que esta energía que ella me libera, nosotros en el metabolismo vamos a tener 6 tipos, o lo hace a través de 6 tipos de reacciones, generalmente 6 tipos de reacciones. Ojo con lo que les voy a decir aquí, primera tarea, primera consulta, no se les olvide para dentro de 8 días, ¿ok? Nosotros tenemos 6 tipos de reacciones en nuestro metabolismo. Esas reacciones se clasifican como reacciones de oxidorreducción. Reacciones de oxidorreducción. Entonces, una reacción de oxidorreducción es coger la glucosa que mi cuerpo ha hidrolizado desde esas macromoléculas, como lo dijo Luisa Fernanda, que se llaman carbohidratos, lípidos y proteínas, y las ha convertido en glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Aquí tenemos la glucosa ya hidrolizada de esas macromoléculas y mi cuerpo necesita hacer una reacción que está dentro de una de las vías metabólicas de mi cuerpo. Yo les voy a presentar una. Esta es una de las reacciones del metabolismo de la glucólisis, de la vía catabólica de la glucólisis, ¿ok? Entonces, mi cuerpo coge la glucosa ya fosforilada por el ATP, ya fosforilada. Miren que aquí ya le dio un PO3, ¿sí lo ven? Entonces ya está fosforilada, ¿ok? Entonces esa glucosa 6 fosforilada, y les voy a contar por qué se llama fosforilada. Miren, chicos. Espero que me sirva para escribir Espérenme un momentico, yo le activo el lápiz para poder rayar. ¿Listo? Yo le activo el lápiz para poder rayar, si no, no me deja rayarla. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que aquí, miren chicos, a ver si me deja rayar. Profe, es cuando se adiciona un grupo fosfato a una molécula. Muy bien, excelente, excelente. Mírenlo acá. Miren el PO3. Mírenlo acá. ¿Lo ven? Esto es un PO3 que vino del ATP. Entonces, el ATP me fosforiló la molécula y por eso ya se llama glucosa 6-fosfato. ¿Por qué 6-fosfato, chicos? Carbono 1, Ave María Nati. Carbono 1, carbono 1, carbono 2, Ave María, me va a molestar esto. Venga, y cojo bien este lápiz. Carbono 1, carbono 2, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Dónde está ubicado el fosfato? En el carbono 6, 6-fosfato. ¿Entendido? ¿Entendieron? Ya esa molécula está fosforilada. ¿Listo? Entonces, esta molécula
entra a una reacción del metabolismo y por medio de un cofactor oxidado, este se llama un cofactor oxidado, que este cofactor, ojo, este cofactor oxidado, él se reduce. ¿Cómo se reduce? Hombre, pues llega la molécula, y le cede un H. Tony se lo coloca acá. Entonces se redujo. Y miren el H que él le cedió, ¿dónde quedó? ¿Entendidos, chicos? Y hay otro H que también se libera y queda en el ambiente. Y está acá. Entonces, ojo, este señor que está aquí, la glucosa, se oxida para reducir el cofactor NAD. Entonces, el agente reductor es el cofactor oxidado, el cual se reduce. Y la molécula de glucosa se oxida porque perdió los H's. Cuando yo sé que se me ha reducido el cofactor, porque gana los H's. Cuando yo sé que se me ha oxidado la glucosa, porque ha perdido los H's. ¿Estamos de acuerdo? Las cargas positivas. Entonces, miren que aquí ya no tiene los H's, entonces aquí está la glucosa oxidada y se llama 6-fosfoglucolactona. ¿Listo? Eso significa que esta glucosa ha sido oxidada. ¿Para qué? Para reducir los cofactores. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Entonces, aquí hubo una reacción de oxidación de la glucosa y hubo una reducción del cofactor y se llama óxido-reducción. ¿Entendieron la reacción? Hola. Hola. ¿Vuelvo y la explico? Sí, profe, por favor. Ah, es que si se quedan callados es muy difícil, ¿ok? Es muy complejo, tienen que hablar, ¿ok? Muy bien. Entonces voy primero a ¿qué? A borrar todo eso que hice para poderlo explicar mejor. ¿Listo? Entonces vamos a borrar esto. Ops, bueno, si esto borra. ¿Ok? Entonces, venga, yo lo cojo acá, y vamos a borrar todo eso. Ah, hombre, pero ¿cómo hago yo para cambiar? Profe, Dime. o sea que cuando se pierden electrones es oxidación y con la ganancia de electrones es la reducción. Yo te hago una pregunta. ¿Será que cuando yo gano H's más, estoy perdiendo o estoy ganando? Ganando. Cuando estoy ganando H's más, pero el hidrógeno es positivo. Ujú. Entonces, analízalo bien. Ok. Sigue rayando. Ay, María. Espérenme, chicos, que logre borrar. Voy a dejar de compartir para poder para poder borrar todo eso que les copié. ¿Listo? Epa. No me quiere dejar borrar. Muy bien, excelente. Ahí ya la tenemos otra vez. ¿Listo? Les voy a explicar una de las primeras reacciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver si me deja copiar ahora sí. Tiririri. ¿Cierto? Muy bien. Listo, perfecto. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Esta reacción es de oxidorreducción. Es uno de los 6 tipos de reacciones que tenemos en el metabolismo. ¿Entendido hasta ahí, cierto? Entonces yo les dije a ustedes, en nuestro metabolismo, como nos dijo Luisa Fernanda, nosotros consumimos carbohidratos, esos carbohidratos se rompen por nuestro sistema hueco gastrointestinal hasta llegar al duodeno o al intestino delgado, donde deben llegar como moléculas sencillas, como nos dijo Laura Juliana, convertidas en moléculas sustratos oxidables que se llaman glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. ¿Entendido hasta ahí?
¿Me volvieron a entender hasta ese punto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces ya la glucosa está en una parte fisiológica donde ella está en una vía metabólica. Eso quiere decir que aquí ya la tenemos fosforilada. ¿Cómo sabemos que está fosforilada? Porque aquí tenemos uno de los fósforos inorgánicos que le cedió el ATP. Hasta aquí me están entendiendo, ¿cierto que sí? Sí, profe. Entonces, por eso aquí ya se llama glucosa 6-fosfato. Por eso aquí ya se llama glucosa 6-fosfato, ¿ok? Entonces, ¿por qué se llama 6-fosfato? Porque está en el carbono 6. Esta molécula se va a oxidar, seguir oxidando en el metabolismo. Se va, ay, yo qué copié ahí, no sé ni qué copié, pero se va a seguir oxidando, ¿listo? Se va a seguir oxidando. Hombre, se nota que sé utilizar el sistema, ¿no? Muy bien. Entonces se va a seguir oxidando y ella al oxidarse, entonces, ojo, Juliana, mira, cuando ella se oxida, pierde los H's. Pierde los H's. ¿Listo? Pierde los H's. ¿Listo? Al perder los H's, se está oxidando y mira que aquí ya no tienen los H's. ¿Por qué pierde los H's? Ojo, Juliana, los H's son cargados positivamente. Eso quiere decir que estoy perdiendo electrones. ¿Estamos de acuerdo? Estoy perdiendo electrones. Entonces, ella cedió los H's y en ese momento ella quedó sin H's, pero viene otra molécula que no tiene H's y se reduce. ¡Tum! Entonces le cede los H's al cofactor. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces el cofactor que venía oxidado se reduce y ella se oxida. El cofactor oxidado se reduce. El cofactor se oxidó. Y ella, sí, el cofactor oxidado se reduce, se redujo y ella se oxidó. Entonces ella se oxidó, él se redujo, cosa que es necesaria para que ella pase a ser 6-fosfoglucolactona, ¿listo? Entonces es una reacción de óxido-reducción. ¿Entendido la explicación de la reacción? Sí, señora. Muy bien. Entonces siempre en nuestro metabolismo vamos a necesitar sustancias que se reduzcan, ¿cierto? Que se reduzcan para que otra se oxide. Hombre, esta se oxida para entrar al metabolismo, para producir esta belleza que está acá. Y hay otra sustancia que a partir de la oxidación de este se reduce. Y por eso se llaman óxido-reducción o redox, como ustedes lo aprendieron en el bachillerato. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Ya vimos la primera. Ahora vamos a ver la segunda que se llama transferencia de grupo. ¿Listo? La segunda que se llama transferencia de grupo. Entonces la segunda que se llama transferencia de grupo es esta. Yo quiero que ustedes se den cuenta que, miren lo importante que es el fósforo inorgánico que se dé el ATP. Aquí tenemos el ATP. Se me está cambiando. Aquí tenemos el ATP. ¿Listo? Aquí tenemos el fósforo inorgánico del ATP. ¿Lo están viendo, cierto que sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí vamos a tener simplemente una transferencia de grupos. ¿Qué va a transferir? El grupo fosfato de la posición 6 a la posición 1. Entonces, ¿cuál es? 1, 2, ojo, 2, Ave María, qué belleza. Entonces, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo tenemos en la posición 6. Pero resulta que lo que hace la reacción es simplemente transportarme el fósforo inorgánico cedido por el ATP a la posición 1. Miren la posición 1, el carbono 1. Entonces, por eso deja de ser glucosa 6-fosfato y se llama glucosa 1-fosfato. Lo único que hizo fue transportarme ese grupo fosfato de la posición 6 a la posición 1. Y ustedes dirán, profe, pero eso sí es necesario, sí, en el metabolismo es necesario. ¿Ok? ¿Entendieron, chicos? Dime.
Y siempre se pasa para el carbono 1. No, yo les estoy mostrando una reacción específica. En esta siempre se pasa del carbono 6 al carbono 1, pero es una reacción, una sola reacción de 5.000 o 3.000 reacciones que tenemos en el metabolismo. ¿Entendido? Bueno, profe, gracias. Lo que te estoy explicando es... Profe, Dime, Juliana. o sea que cuando el grupo fosfato se transfiere al ADP para formar el ATP como tal. Sí. Otra vez, ¿me repites? Pues cuando como que se pasa, entonces se está transfiriendo ya no de ATP, sino de ADP a ATP. Ah, pero yo quiero algo así más o menos, Juliana. Mira que esta molécula no pasó a ser diferente. Ella sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma molécula. El grupo funcional se pasó de un carbono a otro. ¿Entendido? Ya. Sí. En cambio, en el ATP, él pierde el fósforo y se lo pasa a otra sustancia. A otra sustancia. Y cuando lo quiere, lo capta de otra sustancia hacia él. ¿Sí me entiendes? Sí, señora. Exacto. Entonces, en reacciones de transferencia de grupos, cuando una misma molécula transfiere ese grupo fosfato o otro grupo funcional en su misma estructura a otra posición. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Hola. Sí, profe. Muy bien, Señora. excelente. Entonces, voy a mostrar la reacción de hidrólisis. Ya vamos con dos reacciones. La primera, oxidación-reducción. La tercera, transferencia de grupo. Les voy a mostrar la hidrólisis. Ojo, la hidrólisis. En la hidrólisis lo que hacemos es que tenemos participación del agua y por eso se llama hidrólisis, ruptura con agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la agüita? Pues muy fácil. Ella se hidroliza o se ioniza, como ustedes lo aprendieron en H más y OH menos. ¿Cierto que sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces viene la señorita agua y rompe la molécula por este lado. Entonces viene un H y se pega de este oxígeno y viene el grupo OH y se pega aquí. Listo. Entonces aquí tenemos el H y el OH. ¿Entendido? ¿Lo vieron? Entonces cogimos la sacarosa y la convertimos en glucosa y fructosa, simplemente por un rompimiento de la molécula. ¿Entendido, muchachos? Y se llama reacciones de hidrólisis. ¿Quedó claro? Sí, señor. Señora. Muy bien. Les presenté la tercera reacción de las típicas del metabolismo. Tipos de reacciones. Voy a presentarles la siguiente. Si esta se llama hidrólisis con participación del agua, esta se llama hidrólisis sin participación del agua. ¿Ok? Sin participación del agua. Entonces, para que esta molécula, ojo, esta molécula pasó de ser una a ser dos moléculas. Esta molécula pasa a ser una sola molécula a ser dos moléculas, es decir, hay ruptura. La diferencia es que aquí hay participación del agua, aquí no hay participación del agua, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta. Quiero que ustedes se den cuenta por dónde se rompe la molécula, ¿ok? Entonces, miren chicos, muy fácil. Tenemos este CH2PO, ¿cierto? Y el rompimiento ocurre de la siguiente manera. Ya iba a rayar. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que el rompimiento es de la siguiente manera. La ruptura es así. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, ojo, ¿cuál es la diferencia? Que aquí no hay participación del agua. Entonces aquí ustedes van a ver que la molécula no se hidrató, ni con H ni con OH. No se sulfató, como dicen algunas personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me quedó? Muy fácil. Me queda la molécula desde aquí, ¿cierto? Ave María. Me queda la molécula desde aquí, que es esta terminación que ustedes ven aquí. ¿Listo? Y me queda hasta este punto, que es esto que ustedes ven acá. Es decir, 1, 2, 3. Y la otra me queda 1, 2, 3, que es este. 1, 2, y 3. ¿Listo? Que es este que está acá. Y es este que ustedes ven acá. ¿Entendido, chicos? ¿Lo entendieron, muchachos? Rompimiento sin participación del agua. Dime, María Camila.
Pero entonces ahí se rompe sola, no tiene como ninguna molécula que ayude a que se rompa. Uy, María Camila, qué excelente. Claro que sí, siempre va a haber una molécula que se llaman enzimas, que sean las que haga que ella ocurra. Miren la enzima acá. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, mírenla acá, se llama la aldolasa. Es aquella molécula que hace que la fructosa se convierta en dihidroxiacetona y glicerol. Es decir, que se rompa. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, siempre, casi todas las reacciones del cuerpo son catalizadas por otra molécula, generalmente enzimas. ¿Listo, María Camila? Sí, profe, gracias. Muy bien, vamos a pasar a la quinta reacción y se llama isomerización o rearreglo. Entonces yo quiero que ustedes vean que la glucosa es la misma que vimos al principio, tenía el fósforo en la posición 6, que es este. Entonces, ¿qué hace él? Por medio de una enzima que se llama la fosfoisomerasa o fosfoglucoisomerasa, él pasa el fosfato de la posición 6 a la posición 1. Ah, sí, no, aquí pasó de ser glucosa a ser fructosa. Entonces, ¿qué hace él? Ojo, pasa esta molécula. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasó de ser un anillo de 6, que se llama glucosa, a ser un anillo de 5. 1, ay Dios, por Dios. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces pasó de ser un anillo de 6 a ser un anillo de 5 que se llama fructosa. Entonces, ojo, no hay transferencia de grupo. Hay cambio de estructura molecular, es decir, pasó de ser glucosa a ser fructosa y tienen la misma fórmula molecular. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aquí se llama isomerización. Profe, ¿hay alguna enzima que haga que eso ocurra? Sí, hay una enzima que se llama la fosfoglucoisomerasa que hace que la glucosa 6-fosfato se isomerice y se convierta en fructosa 6-fosfato. O que la fructosa 6-fosfato se isomerice y se convierta en glucosa 6-fosfato. ¿Entendido, chicas? Sí, profe. Es decir, en esta lo que cambió fue la distribución de la molécula. No transfirió grupo funcional, sino cambió la distribución de la molécula. Listo, muy bien. Voy a presentarle la última y se llama reacción de formación de enlaces con energía del ATP. Entonces aquí tenemos la fructosa, esta misma fructosa que estaba acá, la traemos acá y se llama fructosa 6-fosfato y le vamos a dar energía desde el ATP. Entonces el ATP le cede un fósforo inorgánico que recuerden que es así. ¿Listo? Un fósforo inorgánico y que nosotros lo simbolizamos así. ¿Listo? Entonces él le va a brindar un fósforo inorgánico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir y se lo va a poner en esta posición. Entonces, mírenlo acá. Entonces, él ya no tiene 3 fósforos, sino tiene 2 fósforos. Y se llama reacción de formación de enlaces con energía del ATP. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Profe, pasa solita? No, necesita de una enzima que se llama la fosfofructoquinasa y necesita de un cofactor que se llama el magnesio. Si no está el cofactor y la enzima, no pasa, no ocurre. ¿Han entendido las seis tipos de reacciones que tenemos en el metabolismo? ¿Sí o no? Muchachos. Profe, ¿puede repetir esta última, por favor? Claro, con mucho gusto. Tenemos la fructosa 6-fosfato, ¿cierto? ¿Por qué se llama 6-fosfato? Porque el fósforo está en la posición 6, en el carbono 6. ¿Listo? Pues viene el ATP y le dice, venga, yo te fosforilo. Y le pone un fosfato aquí en la posición 1, ¿ok? Entonces ya deja de ser fructosa 6-fosfato y se llama fructosa 1,6-fosfato. Eso quiere decir que tiene un fósforo en la posición 1 y un fósforo en la posición 6. ¿Por qué? Porque el ATP lo fosforiló. Al desfosforilarse el ATP genera energía. Eso quiere decir que es una reacción de generación de energía. ¿Pero cómo lo hace? Fosforilando la fructosa. ¿Entendido? Profe, entonces esa BP que está en la última reacción, eso significa que hay dos fósforos, que tiene dos fósforos. Claro, porque la T significa tri y la D significa di. Tri, 3, di, 2, M, mono. Uno No, solo. profe, acá en el nombre.
en el nombre que dice alfa, D, fru. Ah, no, U. no, 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 no. No, 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 no. Eso significa que es el isómero D, no es el isómero L, como lo vieron en Bioquímica 1. ¿Sí lo recuerdan? Esto significa que es el isómero D. ¿Listo? No, profe, pero en la última parte que dice BP, Ah, ahí. sí, significa bifosfato, bifosfato. Listo. Ujú, sí, Gracias. tienes toda la razón. ¿Ok? Listo, gracias, profe. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces, tarea, consulta. Primera tarea, primera consulta. ¿Para cuándo? Para antes de la clase dentro de 8 días. Profe, pero la siguiente clase tenemos el caso clínico. También, no importa, ¿cierto? Pero la tarea es para dentro de 8 días. La pueden hacer de aquí hasta dentro de 8 días. ¿Cuál va a ser la consulta, chicos? Ustedes van a coger en una hojita de Word o en Excel o en PDF, como quieran hacerlo, y van a coger la reacción de oxidorreducción. La van a definir, ¿cierto? Van a decir, la reacción de oxidación se define así, ojo, y voy a dar un ejemplo, que no sean los que yo di en la clase. Ustedes van a buscar una reacción de cualquier vía metabólica donde haya reacción de oxidorreducción y me la van a explicar. La tarea, ¿cuál es? Definir la reacción de oxidorreducción y poner un ejemplo de una reacción de cualquier vía metabólica del cuerpo. ¿Entendieron cómo es la tarea? ¿Cuántas reacciones van a explicar? 6. Oxidorreducción, transferencia de grupo funcional, hidrólisis, reestructura no hidrolítica, isomerización y formación de enlaces con energía ATP. ¿Entendieron cómo es la tarea? Sí, señora. Muy bien, para dentro de 8 días. Profe, Dime, eso de la definición, el ejemplo es con cada una. con cada una. Tú dices, yo voy a explicar la reacción de isomerización. La reacción de isomerización se define como esto y un ejemplo que no sea la que la profesora nos dio en clase es este. Y me lo mandan al correo, por favor. Al correo institucional bien marcadito, ¿ok? Excelente, chicos. ¿Está claro? Profe, entonces de cada una cogemos un ejemplo. Serían Sí, entre señorita. 6. 6 ejemplos, exactamente. Listo. ¿Listo? Pero una sola reaccioncita de cualquier vía metabólica, de la glucólisis, de la beta-oxidación, de la síntesis de glucosa, de la que ustedes quieran. Una sola reacción. ¿Listo? Que sea ejemplo o que sea aplicación de esa reacción que ustedes definen. ¿Listo, chicos? Profe, Claro, dime. ¿es explicar una sola o explicar las 6? No, es definir cada una de las 6 y dar un ejemplo de cada una de ellas. Bueno, ¿Entendido? Son 6 tipos de reacciones, definen cada tipo de reacción y dan un ejemplo de cada una de ellas. ¿Entendido, chicos, para todos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, entonces eso es para el martes. Para el próximo martes. Hasta el próximo martes, no es para el martes, hasta el próximo martes que lo pueden entregar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, resulta que en clases pasadas o en la clase pasada, ustedes habían calculado la energética, es decir, cuánto de esos carbohidratos, lípidos y proteínas tienen que consumir ustedes en calorías y en joules para poder mantener el metabolismo basal. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Muy bien, entonces a eso le llamamos bioenergética, ¿cierto? Bioenergética o la energía que proviene de la parte nutricional. Muy bien, entonces yo quiero contarles que yo me traje una de las reacciones que les acabé de mostrar. Voy a mostrarles cuál fue. Y se llama isomerización. ¿Dónde está? Acá. Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato. Miren acá. ¿Cuál es la enzima? La fosfoglucoisomerasa. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo vuelvo y se las traigo aquí. Glucosa 6-fosfato con la enzima fosfoglucoisomerasa que por medio de cofactores magnesio y manganeso se transforma en fructosa 6-fosfato. Entonces, esta reacción de bioenergética, esta parte de la bioenergética nos va a explicar de la siguiente manera, chicos, cómo es que nosotros estudiamos el cambio de la energía libre de estándar de las reacciones, que es en el metabolismo, es un proceso de transformación de energía. ¿Cuál es el proceso de transformación de energía? Pues muy fácil. Cata produce, Ana utiliza.
Cata genera energía que Ana necesita y consume. Entonces, la bioenergética significa cómo nosotros cuantificamos la energía que produce cada reacción del metabolismo. Entonces, ojo, definiendo energía como la capacidad de generar o experimentar un cambio, ya sea en una sustancia, en una reacción, que se traduce en lo que yo pueda hacer mecánicamente, eléctricamente y metabólicamente en nuestro cuerpo. ¿Me entendieron lo que acabo de explicar? ¿Sí o no? Señora, sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, yo les voy a pedir un favor y les voy a generar, chicos, espérenme un momentico, voy a generar unas diapositivas nuevas, ¿ok? Espérenme un momentico, nuevo para ustedes, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, aquí tenemos una diapositiva. Y yo quiero que ustedes recuerden que teníamos una reacción que es, ojo, como lo que les voy a escribir acá. Tenemos una reacción ya propuesta que es desde glucosa 6-fosfato, que es reversible, ¿cierto? Eso quiere decir que tiene una constante de equilibrio y se transforma en fructosa 6-fosfato. Esa era la que habíamos propuesto, ¿cierto que sí? ¿O no? Me voy a ir otra vez a la ecuación. Sí, profe, es esa. Exacto, glucosa 6-fosfato que por medio de una enzima se isomeriza y se transforma en fructosa 6-fosfato. Entonces, nosotros, ¿cómo cuantificamos la energía de cada reacción? De cada reacción, de esas reacciones que ustedes me van a ejemplificar. Nosotros lo cuantificamos por medio de la constante de equilibrio. ¿Cuál es la constante de equilibrio? Me voy a ir otra vez a la otra, a esta. ¿Listo? Es esta constante, miren chicos, es esta constante que yo les coloqué acá. ¿Listo? Entonces, esta reacción necesita adicional de una enzima, claro está, ¿cierto? Una enzima y unos cofactores que hacen que ella ocurra, ¿cierto? Y cofactores. Eso lo vamos a aprender más adelante, pero ahorita en este momento me interesa esa constante. Quiero enseñarles, chicos, que nosotros vamos a tener una cantidad, casi 3000 reacciones químicas en cada célula. Entonces nosotros vamos a tener muchas reacciones. Yo les voy a explicar una solita que se llama la isomerización de la glucosa 6-fosfato a la fructosa 6-fosfato. Entonces nosotros los bioquímicos y médicos que trabajan en la energía nutricional, en el metabolismo, que son expertos en esto, ¿cómo calculamos o cómo somos capaces de decir cuánta energía genera cada reacción en el metabolismo? Se los voy a explicar. Esa reacción en el metabolismo la definimos, ojo, con este nombre va a ser importante de aquí en adelante y se mide como el cambio de la energía estándar libre de Gibbs. Y esto se llama energía. Ay, mi equipo se está quedando sin oxígeno. Oh, oxígeno, un momentico. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir, ya tiene oxígeno. Eso quiere decir, chicos, que esta energía se llama energía estándar libre de Gibbs. Libre de Gibbs. Ustedes me preguntarán, profe, ¿por qué se llama libre de Gibbs? Ah, porque la persona que dedujo la ecuación tenía apellido Gibbs. ¿Listo? Entonces se llama cambio de la energía libre de Gibbs. Entonces, ¿nosotros cómo la medimos a nivel experimental? Ojo, chicos, lo que les voy a decir. Nosotros ya sabemos cuáles son las reacciones que ocurren en el metabolismo. Entonces, cogemos una reacción del metabolismo como esta, que yo les voy a explicar, que es la glucosa 6-fosfato cuando se isomeriza para transformarse en fructosa 6-fosfato. Entonces, la llevamos al laboratorio y en el laboratorio le ponemos condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar de la naturaleza, chicos? ¿Cuáles son las condiciones estándar? Condiciones estándar. Díganme ustedes qué aprendieron, cuáles son las condiciones estándar. Por ejemplo, si yo no tengo un volumen, en un cálculo utilizo el volumen estándar. ¿Cuál es ese volumen? 100 mililitros. No, 1 litro. En volumen, 1 litro. ¿Listo?
En presión, ¿cuál es la condición estándar en presión? Una atmósfera. En temperatura, ¿cuál es la condición estándar de la temperatura? Chicos, 25 grados Celsius. Grados Celsius. ¿Cuál es la condición estándar de la concentración? 1 molar. 1 Muy molar. bien, 1 molar, excelente. ¿Y cuál es la condición estándar de la densidad? 1 gramo sobre 1 gramo sobre mililitro. Así de sencillo. Estas son las condiciones estándar de la química o de los procesos químicos en todos los procesos de la naturaleza. Si yo no tengo un volumen y lo necesito para hacer un cálculo, utilizo un litro. Si yo necesito hacer una reacción y tengo que hacer la condición estándar, la adecuo a una atmósfera. Cuando tengo que hacer un cálculo y necesito condiciones estándar, coloco una atmósfera de presión. Cuando yo tengo una temperatura y necesito adecuarla a las condiciones estándar, coloco 25 grados Celsius. Si yo necesito hacer una reacción en condiciones estándar, coloco una concentración de ese reactivo 1 molar. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Y me falta una de las variables de las condiciones estándar, el pH. ¿Qué pH se utiliza a condiciones estándar? 7. ¿Listo? Muy bien. Entonces resulta que a condiciones estándar nosotros vamos a un laboratorio y colocamos glucosa 6-fosfato a concentración 1 molar y le colocamos una enzima. ¿Y esa enzima cómo se llama? La fosfoglucoisomerasa. Glucoisomerasa. Isomerasa. ¿Y para qué le colocamos la enzima? Pues para que ella se transforme, ¿cierto?, en fructosa 6. Fructosa 6-fosfato. ¿Listo? Es decir, se isomerice. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Chicos, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, ojo, que ella tiene una constante, es decir, una concentración en la cual esta reacción a condiciones estándar llega al equilibrio, y por ello se llama constante de disociación del equilibrio. Entonces, cuando ya ha llegado a ese equilibrio, nosotros determinamos la concentración de este y determinamos cuánta concentración de este quedó. Y a nivel experimental, ojo, a nivel experimental, yo no, muchos bioquímicos, muchas personas que han trabajado en el metabolismo, han determinado que las concentraciones, ojo, las concentraciones experimentales de estas reacciones son, esta llega a 0.67, creo que es, 67 molar, y esta se aumenta a 1.33 molar. A condiciones de equilibrio en el metabolismo, en cualquier reacción de metabolismo, esto es lo que pasa. Entonces nosotros, ¿cómo calculamos la constante de equilibrio? De la siguiente manera, chicos, ¿cómo se calcula la constante de equilibrio? Siempre la concentración de los productos, es decir, concentración de fosfato, de fructosa 6-fosfato sobre la concentración del producto, que en este caso es glucosa 6-fosfato. Listo, glucosa 6-fosfato. Y entonces, en este caso, nosotros podríamos determinar cuánto vale la constante de equilibrio. ¿Cuánto vale la constante de equilibrio? Pues cojan 0.67 molar y divídalo sobre 1.33 molar. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da esto? Cancelamos los moles, pues la concentración, y ahí nos da la constante de equilibrio. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da eso? Hola, hola. Creo que esto da como 0.50, algo así. Sí, profe, da .50. Muy bien, entonces yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo. Voy a poner una nueva diapositiva y les voy a dar un ejemplo genérico de cualquier reacción. De cualquier reacción. No necesariamente de nuestro cuerpo, del metabolismo, puede ser una bacteria, una hoja, un vegetal. Cualquier reacción, en cualquier reacción yo podría encontrar lo siguiente. Es una reacción pedagógica. Yo podría hacer lo siguiente, chicos. Yo podría hacer lo siguiente. Yo puedo decir que la reacción A más B produce, ¿cierto?, de manera reversible, para que tenga una constante de equilibrio, produce AC más D. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Hasta aquí han entendido lo que les he explicado? ¿O no? Sí, profe. Muy bien, entonces yo ¿cómo determino la constante de equilibrio? Entonces la constante de equilibrio, chicos, de esta reacción es igual
a la concentración de los productos, C por la concentración de D, sobre la concentración de los reactivos, A más D. Ops, concentración, y creo que me equivoqué acá. ¿Listo? Por la concentración de B. ¿Listo? Por la concentración de B. ¿Ok? Esto es lo que se llama la constante de equilibrio. Entonces, esta constante de equilibrio solamente lo puedo determinar cuando esta reacción ha estado a condiciones estándar, es decir, 1 molar de A, 1 molar de B. He dejado que la temperatura sea 25, que la presión de la reacción sea 1 atmósfera y que me produzca C más D. Cuando yo ya puedo cuantificar a C y a D en la molaridad, es decir, su concentración, entonces cojo la concentración de D y la concentración de C, las multiplico y las divido sobre la multiplicación de la concentración de lo que quedó de B sobre la concentración de lo que quedó de A. Y esto, cuando nosotros lo hacemos experimentalmente, lo llamamos la constante de equilibrio. Ahora, esta constante de equilibrio, ¿qué hace? Que esta constante de equilibrio me ayuda a calcular la energía libre estándar de Gibbs. ¿Cómo la calculo? Y esta ecuación, si la necesitan, por favor, cópienla. Es la energía estándar libre de Gibbs es igual a menos un número constante que es 2.303, ¿cierto? Por la constante universal de los gases, por la temperatura en grados Kelvin, por el logaritmo de la constante de equilibrio de la reacción, de cualquier reacción. Entonces, aquí vamos a tomar como R, el valor de R, aquí en esta ecuación vamos a tomar el valor de R como 8,315 joules por mol. Joules por mol por Kelvin. Estas son las unidades de R. Y la temperatura la vamos a tomar en unidades absolutas, es decir, 273.15 más la temperatura en grados Celsius. ¿Listo? Para que me dé en unidades de Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces la pregunta es, profe, ¿y esto para qué me sirve? Muy lógico, chicos, porque ustedes en clases pasadas aprendieron nosotros cómo calculábamos los joules proporcionados por los alimentos. Que yo les decía a ustedes, pues si no lo quieren entender en joules, pásenlo a calorías. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Hola. Sí, Sí, Muy señora. bien. Entonces yo me voy a devolver a la reacción que teníamos. Y yo les dije, entonces vamos a aplicarlo a una reacción del metabolismo. Glucosa 6-fosfato se isomeriza, ¿cierto? Se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Y resulta que yo experimentalmente medí cuál era la constante de equilibrio de esta reacción. Y me dio 0.50. ¿Sí nos había dado 0.50 o no? Entonces quiero calcular la energía libre de Gibbs que ella me proporciona, es decir, cuántos joules por cada mol de glucosa 6-fosfato ella proporciona. ¿Ok? Entonces yo digo, pues muy fácil. Entonces, ¿cómo lo calculo? Delta de G estándar libre de Gibbs es igual a menos 2.303 por la constante de equilibrio, que en este caso es 8,315 joules mol por Kelvin. ¿Listo? Mol por Kelvin. Por, pero esto lo hice a 25 grados Celsius. Muy bien, entonces 273.15 más 25, ¿cuánto me da? 298.15 grados Kelvin. ¿Para qué? Para que esta belleza Kelvin con Kelvin se cancelen. ¿Listo? Muy bien. Y por, ¿qué me hace falta? El logaritmo de 0.50. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esta energía libre de Gibbs? ¿Cuánto les da? Entonces, delta de G libre estándar, ¿cuánto les da en esta reacción? Yo les voy a colocar lo que yo sé que da, ¿cierto? Porque yo ya sé cuánto da. Da 1718, creo, joules por mol. En Sí, unidades de joules por mol. ¿Qué quiere decir, chicos? Y esto creo que es negativo, si no estoy mal. ¿Sí es negativo o no? no, pues a mí no me parece a negativo. mí tampoco. ¿No? ¿Da positivo?
Muy bien, entonces lo vamos a dar positivo. Quiere decir que, ojo, ella en energía necesita, ojo, necesita 1718 joules por cada mol. 1718 joules por cada mol. Profe, pero es que yo no lo entiendo en joules porque a mí la sociedad me tiene acostumbrada a que la caloría del metabolismo, la energía del metabolismo se mide en calorías. Ah, pues pasemos de joules a calorías y ya lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han entendido lo que acabo de explicarles? Muy bien. ¿Dónde aprendieron ustedes a transformar joule en calorías? En la clase pasada, creo, ¿cierto? Entonces, yo digo, ah, pues muy fácil, yo lo voy a poner 1,718 y no voy a poner joules, sino voy a poner kilojoules. ¿Listo? Kilojoules por mol. Entonces, chicos, todo esto para decirles lo siguiente. Ojo con lo que viene acá. Ya calculé cuántas joules necesita o proporciona esta reacción. Eso significa que cuando yo tenga la energía libre de Gibbs estándar igual a 0, significa que la reacción a la que le estoy calculando la energía, no ni libera ni produce energía. Es una reacción que se queda estática, que está en equilibrio, que no se transforma ni en productos ni en reactivos, sino que como está en nuestro cuerpo, en la naturaleza, ella trata de quedarse así todo el tiempo. ¿Entendieron lo que les acabo de decir? Cuando delta de G, estándar libre de Gibbs, nos da igual a 0, quiere decir que es una reacción que ni se trata de ir a los productos, ni se trata de ni se trata de volver para los reactivos, sino que se mantiene mientras esté en equilibrio de esa forma. ¿Listo? ¿Dónde vemos esas reacciones? Muy fácil, en las células que casi no se regeneran, en las células que casi no se desarrollan o se autodesarrollan solas. ¿Entendido, chicos, lo que acabo de decir? Muy bien. Cuando nosotros tenemos una energía libre de Gibbs estándar menor a 0, quiere decir que nos da negativa, quiere decir que es una reacción exergónica. ¿Sí recuerdan lo que es una reacción exergónica? Quiere decir que libera energía, quiere decir que es espontánea, que no necesita que la impulsen. Quiere decir que genera energía generalmente adecuadas o generalmente dispuestas para el catabolismo, no para el anabolismo. Profe, pero en el anabolismo pueden haber reacciones que generan energía. Sí, reacciones intermedias. Pero la reacción neta del anabolismo debe ser endergónica. ¿Entendieron lo que acaba de decir? Profe, ¿me repite qué es? Por favor. Es un juego de palabras, ¿cierto, Juliana? No, es que como yo siempre me enredo como en estas estructuras, entonces se me hace el proceso más difícil ahí. Bueno, muy bien. Entonces, otra vez, vamos a volver a calcular, no vamos a volver a calcular. Sabemos que para esto necesitamos haber calculado la energía libre de Gibbs de una reacción a nivel experimental, ¿cierto? Y ya sabemos que la reacción me dio 0. La energía libre de Gibbs medida por esa fórmula que es menos 2.03 por R por T por logaritmo de la constante de equilibrio me dio 0. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, Juli, ¿cierto que sí? Cuando da 0 está libre de Gibbs. No, no está libre de Gibbs. No está libre de Gibbs. Quiere decir que ni produce ni consume energía. Ni necesita ni produce energía. Eso quiere decir ni es endergónica ni es destergónica. ¿Entendido? Sí, señora. Muy bien. Cuando es igual a 0. Profe, ¿cuántas reacciones en el metabolismo son iguales a 0? Muy poquitas, muy poquitas. ¿Entendieron lo que acaba de decir también? Muy bien. Cuando esa energía libre de Gibbs Juliana calculada y compañeros calculada me da negativa, eso quiere decir que el resultado me da menos algo, quiere decir que, ojo con lo que le voy a decir, esa energía es negativa porque ella no la requiere, no la necesita. Entonces ella la produce. Quiere decir que una energía libre de Gibbs en una reacción significa que la reacción es espontánea y por lo tanto se llama exergónica, generalmente clasificadas dentro de las reacciones del metabolismo como catabólica, pero no necesariamente todas las reacciones que generan energía deben estar en las vías catabólicas, también pueden estar en las vías anabólicas siendo reacciones intermedias. ¿Entendieron lo que les acabé de decir? Sí. Laura, explícame tú qué entendiste con lo que acabé de decir.
que la energía de Gibbs, cuando es negativa, es porque es espontánea, o sea, que es exergónica. Es Entonces, una reacción. exergónica. Exacto. Entonces la dirigen hacia el catabolismo, pero no necesariamente es así siempre. Exacto, muy bien. Quiere decir que esa reacción en específico produce energía, pero no necesariamente quiere decir que esté en una ruta catabólica, puede estar en una ruta anabólica, pero produciendo energía. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, cuando la energía, dime, Yo tengo María una Camila. pregunta. Claro. Es que cuando estábamos hallando lo de la energía estándar de Gibbs, Ujú. me perdí en una parte. ¿En cuál parte? Pues la fórmula es menos 2,303 RT. Esa RT ahí, ¿de dónde sale? No ¿Cuál, sé. cuál, cuál? ¿Me repites otra vez? Pues la fórmula es menos 2,303 RT logaritmo de La constante la de equilibrio. constante de equilibrio. Eso. Sí. Ese RT a qué pues equivale o qué viene siendo. R es la constante de los gases universales y T la temperatura absoluta en grados Kelvin. Ah, Es o sea decir, que la R siempre va a ser 8,315. sí, siempre. Y T va a ser la temperatura a la que se realiza la reacción, generalmente a condiciones estándares 25, es decir, casi siempre va a ser 298,15. Ah, bueno, profe. Muy Gracias. fácil. Quiere decir que tienes tres valores constantes: 2,303, la constante de los gases y la temperatura. Listo. Lo único que va a cambiar en cada reacción es la constante de equilibrio, que se mide experimentalmente. Camila, ¿lo entendiste, cierto? Sí, sí, profe. Gracias. Bien, no, gracias a ti. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Entendimos que cuando la energía libre de X calculada me da negativa, quiere decir que la reacción produce energía, que es espontánea. ¿Cuál es una reacción espontánea? Pues una bomba. La trinitroglicerina es espontánea. Ella produce energía por cantidades, tanto que si tú la mueves, la haces vibrar, se explota. ¿Entendieron? Y es una energía libre de Gibbs negativa porque produce toda esa reacción, toda esa energía que ella reproduce, es negativa porque no la necesita. ¿Entendido, chicos? Ahora, si la energía libre de Gibbs es mayor que cero, es decir, es positiva, quiere decir que es la energía que necesita, que consume para producirse. ¿Entendieron lo que les acabo de decir? Es decir, una reacción endergónica que consume energía, generalmente clasificadas como anabólicas, pero no necesariamente están en las vías anabólicas. Pueden estar en las rutas del catabolismo, sí, pero como reacciones intermedias. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces voy a Profe, o ir, sea que ahí sería la calórica. claro, ¿cuáles son las calóricas, las negativas o las positivas? Las positivas, las endergónicas. No, al contrario. Porque las endergónicas son las que son positivas, ¿cierto? Y Sí, actúan de una manera desfavorable, o sea, eso que quiere decir, incrementan la energía. no, no. Las endergónicas consumen energía, las exergónicas producen energía. Que la aumentan, profe, ¿cierto? ¿Qué dices? Las exergónicas son las que la aumentan la Exacto, temperatura. aumenta la energía, pero cuando la calculamos, su valor da negativo. ¿Entendido? ¿Entendiste, Laura Juliana? Sí, profe. Eso quiere decir que cuando yo calculo la energía libre de Gibbs y me da negativo, quiere decir que es una reacción espontánea que Profe, genera energía. Dime. entonces las endergónicas cuando se calculan da positivo. Sí, claro. Y eso quiere decir, ese positivo necesita que requiere esa cantidad de energía. ¿Estamos de acuerdo? Que para ella producirse, ella consume esa energía. No la produce, la consume, la necesita. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, yo quiero contarles a ustedes, y me voy a devolver a la otra diapositiva. Quiero que me digan esta reacción que ustedes calcularon acá, esta de glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, ¿es endergónica o exergónica? Endergónica. Así de sencillo. ¿Cuánta energía consume? 1718 1718. kilojoules. Joules por mol.
por cada mol. ¿Listo? La Y pregunta esa es... es única porque es positiva, ¿cierto? Sí, exactamente. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes podrían entender eso si pasan joules a calorías? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, ustedes lo pueden hacer, bien puedan. ¿Lo pueden hacer? Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, acabaron de entender que cuando yo tengo una reacción y ella me da energía de libre X positiva, quiere decir que consume, no libera energía, no produce, consume. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya para eso voy a pasar otra vez a la presentación donde tengo este cuadrito y les voy a contar, ojo, pero antes de eso yo quiero hacer otra cosita. Yo quiero contarles, antes de pasar a esto, voy a contarles, a contarles otra cosa. Y voy a hacerlo aquí en estas diapositivas, en esto que me deje copiar. Yo quiero explicarles un poquito más como para que quede más claro. Ustedes recuerdan que yo les mostré al inicio de la clase el ciclo del ATP, ¿cierto que sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señora. Sí, profe. Entonces yo se los voy a copiar acá. Yo les voy a copiar de nuevo el ciclo del ATP. ¿Listo? Pero no acá, acá. ¿Listo? Muy bien, entonces yo les voy a copiar el ciclo del ATP. A ver si esto me deja copiar, pues. Listo, muy bien. Entonces, listo, porque se me perdió el mouse, no sé por qué se me perdió. Voy a mirar qué pasó acá, listo, muy bien. Entonces, ok. Entonces yo vengo acá, muy bien, listo. Y voy a copiar. La reacción del ATP es así, ATP, ojo, se hidroliza con agua. Ojo, otra reacción que no pueden utilizar en la tarea. Listo, se hidroliza con agua y entonces, ¿cierto? Él se hidroliza perdiendo un fósforo inorgánico, entonces pasa a ser ADP más fósforo inorgánico. Que ojo, este fósforo inorgánico a nivel estructural lo conocemos como P, ¿cierto? Así. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, resulta que ¿cómo calcularíamos la constante de equilibrio de esta ecuación? De la siguiente manera. Ah, profe, ¿cómo se calcula? Muy bien, se los voy a decir. Esta es la del ATP a ADP y de ADP a ATP, ¿ok? Para que ustedes lo vean que sí aplica. ¿Cómo lo calcularíamos? Muy bien, yo cogería la concentración de ADP por la concentración del fósforo inorgánico, ¿listo? Sobre la concentración del ATP, adenosintrifosfato, por la concentración de agua. ¿Listo? ¿Qué tendría que hacer? Mezclarlos, poner la concentración de ATP en 1 molar, la del agua 1 molar, ponerlo a condiciones estándar y dejar que ella ocurra. Cuando ella ocurre, medir la concentración de ADP, de fósforo inorgánico, y calcular, poner sus valores aquí y mirar cuánto me quedó de agua y cuánto me quedó de ADP y colocarlos acá. Y calcular la constante de equilibrio. ¿Entendieron eso? ¿Cierto que sí? Y resulta que estas reacciones que yo les estoy explicando son reacciones que son acopladas y aditivas para el concepto de lo que se llama el metabolismo. Una reacción ocurre acoplándose a generar energía para otra reacción. Ocurre de manera tal que al darle una parte de su molécula a otra molécula, ella se oxida para que ella se reduzca, y así sucesivamente. Por eso tenemos todas las 6 reacciones en diferentes partes del metabolismo. Yo les voy a explicar, por ejemplo, el ATP, cómo proporciona o cómo me convierte la glucosa de una glucosa a otra glucosa para que entre en las reacciones del metabolismo, en especial de la glucólisis, que es una de las primeras vías metabólicas que vamos a ver. ¿Listo? Entonces resulta que esta reacción que yo les acabo de colocar acá, yo se las voy a explicar, pero acoplada a una reacción del metabolismo de la glucólisis, es decir, una reacción catabólica. Entonces yo les voy a decir que viene la glucosa, glucosa, ¿cierto? Y la glucosa reacciona con el ATP, el adenosintrifosfato. Entonces la glucosa, ¿cierto? Una reacción reversible, se fosforila. Llega el trifosfato y fosforila a la glucosa. ¿En dónde? En el carbono 6 y la convierte a glucosa 6-fosfato. Y como la fosforiló, perdió un fósforo y entonces ella quedó convertida en ADP. Yo quiero que ustedes se fijen en algo.
Fíjense que acá tenemos el ATP y aquí tenemos el ADP. ¿Listo? ¿Qué hizo ella con el fósforo? Se lo cedió a la glucosa. ¿Lo vieron? ¿Hasta aquí han entendido, chicas? ¿Han entendido? Es decir, esta reacción ocurre, pero ella no ocurre solita. Ella se acopla a otra reacción que necesita el metabolismo. ¿Entendieron? Hola, hola. Muchachos, ¿me contestan por favor si entendieron? ¿Si me escucharon? Exacto, gracias. Entonces resulta que la glucosa 6-fosfato, yo la necesito en una vía del metabolismo, yo necesito glucosa 6-fosfato. Entonces viene la glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Y dice, pero yo necesito hidrolizarme, es decir, volverme a convertir en glucosa. Y viene el agua. Entonces el agua hidroliza, le quita ese fosfato. Y entonces viene el agua y le quita el fosfato y la convierte otra vez en glucosa. Usted dirá, pero ese metabolismo sí es cansón. ¿La necesita fosforilada o la necesita desfosforilada? Pues la necesita de las dos formas, ¿cierto? Entonces, al desfosforilarse, ella deja un fósforo en el ambiente. Ese fósforo después, ¿qué va a hacer? Hombre, este fósforo después va a venir y va a buscar al ADP para volver y restablecer el ATP, que lo tenemos en esta reacción. ¿Entendieron, chicos? Entonces, ojo lo que voy a hacer. Nosotros medimos la energía de esta reacción, glucosa más ATP, y si la medimos experimentalmente, si nosotros medimos la energía libre de Gibbs estándar de esta reacción, la energía libre de Gibbs de la primera reacción nos da lo siguiente, nos da menos 16.7 kilojoules por mol. Profe, ¿cómo calculaste esto? Con la ecuación que ustedes aprendieron ahorita. ¿Listo? Muy bien. Si nosotros calculamos de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato para desfosforilarse, entonces esa energía libre de Gibbs estándar, ¿cuánto nos da? Pues nos da, ojo, nos da una energía de 13.8 negativa kilojoules. La pregunta es, ¿generan energía o consumen energía? ¿Generan energía? Generan energía. Muy bien, generan energía. Entonces, pónganle cuidado a lo que les voy a decir, pero resulta que si yo sumo esas dos reacciones, pasa lo siguiente, la glucosa aquí se consumió y aquí se produce. Entonces, casi que lo que ella se consume, se produce, entonces, flujo neto cero, ¿cierto? Aquí la glucosa que se produjo, aquí se consumió, entonces, por lo tanto, su flujo neto es cero. Si yo sumo esas reacciones, me quedan en los reactivos ATP, es decir, adenosíntrifosfato más agua, que produce ADP más fósforo inorgánico. Y yo quiero que ustedes se fijen entre estas dos, yo quiero que ustedes se fijen en esto. Muy bien. Es que es muy complejo ver así. Quiero que se fijen si esta reacción no es igual a esta. ¿Se fijaron? Sí, profe. Entonces la pregunta es, profe, ¿cuánta energía produce la hidrólisis del ATP para desfosforilarse? Muy fácil. Como yo sé que ella está acoplada a una de las reacciones del metabolismo, pues yo cojo y sumo estas bellezas, esta con esta, y me da más o menos menos 30.5 kilojoules por mol. Háganme el favor y verifiquen que sea verdad. La pregunta es, ¿produce energía? ¿Consume energía? ¿Cómo se comporta en el metabolismo? ¿Produce energía o requiere energía? Produce. Muy bien, excelente. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que el ATP, dentro del acople con la reacción de la fosforilación y la desfosforilación de la glucosa, produce energía. ¿Cuánta energía produce? Profe, 30.5 kilojoules por mol. ¿Por qué sé que lo produce? Porque está negativo.
¿Entendido, chicos, lo que les acabé de explicar? Sí, profe. Muy bien. Sí, Entonces, Nancy. gracias. Entonces me voy a devolver a la siguiente diapositiva. Pues resulta que el ATP no es la única sustancia energética que tenemos en el cuerpo. Yo quiero que ustedes se fijen que aquí en el cuadro, aquí en este cuadro está una molécula que se llama el fosfonol piruvato. Yo quiero que ustedes se fijen la energía tan berraca que produce. Este fosfonol piruvato en su desfosforilación produce menos 61.9 kilojoules. Quiere decir que más del doble de lo que produce la desfosforilación del adenosintrifosfato. ¿Sí lo ven? La pregunta, profe, entonces, ¿por qué el fosfonol piruvato no es la molécula más común de transferencia de energía en el metabolismo? Ah, porque el fosfonol piruvato es específico para algunas vías metabólicas, en general la glucólisis, no para todas. ¿Listo? Es por eso que a pesar de que ella es tan energética, no está en todas las vías metabólicas. Es por eso que es más famoso el ATP que ella. ¿Entendido, chicos? Lo que quiero decirles es que en nuestro metabolismo tenemos otras sustancias que también en medio de su hidrólisis o en medio de su acople a otras reacciones producen energía y que son mucho más energéticas que el ATP. ¿Qué es lo que hace famoso el ATP? Que el ATP está en casi todas las reacciones del metabolismo, mientras que las otras no. ¿Ha quedado claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Muy bien, entonces quiero contarles que la glucosa 6-fosfato, ya fosforilada, ella también proporciona energía. ¿Cuál? ¿Cuánta energía? Ah, pues la que ustedes calcularon ahorita de menos 13.8, ¿cierto? Ese 13.8 que fue lo que nosotros unimos para que nos diera 30.5 a la hidrólisis del ATP, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces quiero que ustedes sean conscientes de que hay otras moléculas que solamente por el hecho de tener un enlace fosfoanhidrido, es decir, un fosfato pegado en su molécula, se vuelven energéticas. Quiere decir que producen energía. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo producen energía? Cuéntenme ustedes cuándo estas moléculas producen energía. ¿Cuándo producen energía, chicas? Chicos. Cuando hacen una reacción, no. No, cuando pierden los fósforos, cuando se desfosforilan. Miren que todas son de fosfonolpiruvato, fosfoglicerato, fosfocreatina, adenosindifosfato, adenosintrifosfato, glucosa fosfatos, glucosa 6-fosfato, glicerol 1-fosfato. Siempre que pierdan la molécula del fosfato, es decir, cuando se rompe ese enlace fosfoanhídrido, recuérdenlo, mírenlo acá, cuando se rompen estos enlaces fosfoanhídridos es que la molécula genera energía. ¿Ha quedado claro para ustedes lo que acabo de explicar? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, genial. Como ya entendimos eso, yo quiero contarles que ¿dónde van a estar las reacciones metabólicas? ¿Dónde van a estar las reacciones metabólicas? Dependiendo de la ubicación en las células, ¿ok? Entonces, estas son las vías metabólicas que ustedes van a aprender conmigo en este curso. La glucólisis, lo que conocemos como la oxidación de la glucosa, que es una vía generalmente catabólica, ocurre en el citoplasma de las células. ¿Okay? La síntesis de glucosa, que es una reacción generalmente anabólica, es decir, que consume energía, se da en el citoplasma de las células. La síntesis de ácidos grasos, que es una reacción generalmente caracterizada como anabólica, se da en el citoplasma de las células. El ciclo de Krebs, generación de energía, generalmente catabólico y anabólico, se da en las mitocondrias. La fosforilación oxidativa se da en las mitocondrias. Ellos dos están en las mitocondrias porque ellos producen mucha energía. En la mitocondria, por eso se le dice que las mitocondrias son la parte energética de las células. En la mitocondria también ocurre la beta-oxidación o la oxidación de los ácidos grasos, que genera mucha mayor energía que la glucólisis, pero ya vamos a entender por qué nuestro cuerpo prefiere la energía de la glucólisis y no la energía de la oxidación o de la beta-oxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos. La síntesis de proteínas, que es generalmente una vía metabólica del anabolismo, ocurre en los ribosomas y la replicación del ADN, que ocurre en el núcleo de las células. ¿Ha quedado claro? Para que ustedes lo tengan claro, porque eso lo vamos a necesitar cada vez que hagamos una ruta metabólica, ¿ok? O una vía metabólica. ¿Hasta aquí les ha quedado claro, chicos?
¿O no? ¿O muy complejo? Hola, 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 Profe, hola. es cuestión como de aprendernos eso. Pues sí, profe, es complejo. Pero eso quiere decir que tan complejo es que lo entienden o no lo entienden. Yo sé que más adelante tienen que volverlo a estudiar, pero es complejo que después de que ustedes lo vayan a entender cuando ya lo vayan a estudiar, o ha quedado claro. Es decir, que lo único que yo necesito que ustedes sepan, hombre, que cada vía metabólica tiene una ubicación en la célula, que no en todas las partes de la célula ocurren esas vías metabólicas. Es más, hay vías metabólicas, hay células donde esas vías metabólicas no se llevan a cabo. Lo vamos a aprender también. Todavía no, pero lo vamos a aprender. Pero yo quiero que ustedes sepan que las reacciones del catabolismo y el anabolismo tienen un sitio en cada célula donde ocurren. Por ejemplo, la glucólisis no ocurre ni en el núcleo ni en la mitocondria, ocurre en el citoplasma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde ocurre la síntesis de glucosa? En el citoplasma. Nunca va a ocurrir ni en el núcleo ni en las mitocondrias. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Eso es lo que yo Sí, profe. necesito que quede claro. Listo, muy bien. Entonces, como ya entienden eso, entonces vamos a empezar por la primera que hay acá, que se llama la glucólisis. Pero para poder empezar a estudiar la vía metabólica de la glucólisis, vamos a aprender desde dónde viene la energía que nos proporciona la glucólisis. Y vamos a empezar con la digestión, es decir, con ingerir carbohidratos. Es decir, la representación gráfica de nosotros cómo hacemos llegar la glucosa hasta la citoplasma de las células para que allá ocurra la glucólisis. ¿Listo? Entonces, como nos dijo Luisa Fernanda al principio, profe, pues toda la energía de la glucólisis proviene de las grandes macromoléculas, ¿cierto? En este caso vamos a hablar solamente de los carbohidratos o azúcares. Quiere decir que vamos a comer yuca, papa, leche, ¿cierto? Todo lo que tenga carbohidratos. Entonces, vamos a comer yuquita, papa, arroz, plátano, todo lo que tenga. Es más, celulosa. ¿Dónde consumimos celulosa? Ah, cuando nos da por consumir avena, cereal, ¿cierto? Linaza, todo eso tiene celulosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros venimos y nos alimentamos con las grandes macromoléculas. En especial, aquí solamente vamos a hablar de una que se llama los carbohidratos. Entonces nosotros cogemos esos carbohidratos que tienen todos estos componentes y los ponemos en nuestra máquina trituradora, una máquina trituradora que tiene por segregación de la hipófisis una enzima que se llama la tialina o amilasa salival. Esta amilasa salival en nuestra máquina trituradora que se llama la boca comienza a hidrolizar estos grandes macromoléculas que se llaman carbohidratos con lo que nosotros nos alimentamos. ¿A que me comí un pan? Aquí se empieza a hidrolizar. ¿Que me comí una papita? Aquí una papita a la francesa que me encantan a mí. Entonces quiere decir que aquí la empezamos a hidrolizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que empieza a hacer la amilasa salival o tialina? Eso que compartimos amorosamente con las personas que nos gustan. Entonces, eso que nosotros compartimos amorosamente rompe los enlaces 1,4 alfa-glucosídicos de la molécula de los carbohidratos y los va rompiendo, de manera tal que esos azúcares van convirtiéndose de una molécula grande, compleja, en azúcares sencillos. ¿Hasta aquí me han entendido? Todo lo que hace nuestra boquita. Sí, profe, todo muy claro. Por eso es que algunos médicos dicen, entre más mastiques, mejor. Entre más lento lo hagas, que yo no comparto eso, mejor. Algunos médicos dicen, es que si usted come, mastique bien. Eso sí, mastique bien. Pero no lo haga lento, porque es que ustedes no sé si se han dado cuenta que hay niños que se demoran horas comiendo. Ya eso ni siquiera, yo creo que eso ni siquiera lo hidrolizan. Yo creo que se quedan con la papa ahí entera en la boca y no mastican, ¿cierto? Pero lo que quiere decir es que cada vez que ustedes mezclan esa enzima que se llama amilasa salival o tialina con el carbohidrato, están rompiendo, están ayudándole a romper esa grande macromolécula en moléculas más sencillitas. Hombre, aquí no vamos a tener las glucosas sencillas. No, puede ser, dependiendo de la efectividad de mi masticación o de mi trituración. Cómo yo sea capaz de homogenizar esta enzima con lo que yo me estoy comiendo. Entonces viene y entra al órgano hueco que se llama tracto gastrointestinal, que ustedes lo vieron en la parte final de la clase del Bioquímica 1, ¿sí lo recuerdan? Llega y entra por todo este órgano hueco y va dejando nutrientes, va dejando pequeños nutrientes en el exófago, hasta que llega aquí a la válvula sifoide, es decir, al comienzo del estómago y entra al estómago. Pues les voy a contar que
el estómago, ¿qué pH tiene? ¿Qué pH tenemos en la boca, chicos? ¿Qué pH tenemos en la boca? ¿Qué pH tenemos en la boca? Muy bien, de aquí en adelante van a hacer la primera tarea, pero no para mí, para ustedes. Van a empezar a buscar los pH fisiológicos. ¿Qué pH tenemos en la boca? Tanto. ¿Qué pH tenemos en la sangre? Tanto. ¿Qué pH tenemos Profe, en eso el... lo vimos en laboratorio el sábado, pero Exacto. Y yo les estoy preguntando, ¿qué pH tenemos en la boca? 6.8, 7,5. 7.5. Sí, algo. Muy bien. Entonces le hago una pregunta. ¿Es más básico o más ácido? Más ácido. Básico. ¿Ácido? No, más básico. Más básico. Básico. Más básico que ácido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene esta señorita amilasa salival y ella se comporta muy bien en pHs básicos. Entre más básico sea el pH, mejor actúa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ella viene a la boquita y nuestra boca tiene un pH fisiológico que favorece su actividad. Entonces ella empieza a romper los enlaces 1,4 glucosídicos y va comenzando a coger esas grandes macromoléculas y las va rompiendo y las lleva por el órgano hueco haciendo un bolo alimenticio donde esta amilasa salival va funcionando hasta que llega al estómago. En el estómago, ¿qué pH tenemos, chicos? ¿Qué pH tenemos? Profe, es muy ácido. 2.5 y 2.0. Muy bien, excelente. Entonces aquí, a condiciones ácidas, la actividad enzimática de la amilasa se detiene totalmente porque la amilasa no actúa a pHs ácidos. Entonces la hidrólisis de los carbohidratos se para en el estómago. Pero es que resulta que en lo que yo me como, no me estoy comiendo solamente azúcares y carbohidratos, sino que estoy comiendo también proteínas y grasas. Entonces, en especial en el estómago está la hidrólisis ácida porque lo que está hidrolizándose en ese momento ya no son los carbohidratos, sino son las grasas y las proteínas. ¿Entendido lo que les acabo de decir? Sin embargo, aquí estamos hablando solamente de los carbohidratos. Entonces, para ejemplificación, aquí no hay hidrólisis de carbohidratos en el estómago porque las condiciones ácidas paran la actividad de la enzima. ¿Ha quedado claro lo que les acabo de decir? Profe, entonces en el estómago hay hidrólisis de qué? De proteínas y lípidos. Listo, gracias. Ustedes me pueden preguntar, profe, y entonces en la boca a las grasas y a las proteínas no las empezamos a hidrolizar. Sí, pero lo que principalmente hidroliza la amilasa salival son los carbohidratos. son las macromoléculas. No, las macromoléculas son todas. Son Carbohidratos, los proteínas. carbohidratos. Y ya cuando llega al estómago ya se convierten en grasas. No, no se convierten en grasas. ¿Y Allá cómo se no las hidroliza. hidrolizan? Ajá, se hidrolizan. Allá se hidroliza la componente lipídica y la componente proteínica Ajá. de los alimentos. ¿Listo? Sí, señor. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, pero aquí no estamos hablando de los lípidos y de las proteínas, entonces vamos a dejarlos por aparte y solamente vamos a decir que aquí en el estómago la hidrólisis de los carbohidratos se detiene por las condiciones del pH. ¿Listo? Porque no favorecen a la enzima que hace la actividad de romper las moléculas, las grandes macromoléculas, a pequeñas moléculas sencillas. Entonces, resulta que mi cuerpo es tan inteligente que dice, hombre, la amilasa salival tiene su mejor actividad a pHs muy básicos. Pero resulta que este señor no masticó súper bien, o con lo que masticó, así haya masticado súper bien, no alcanzó a hidrolizar todas las macromoléculas carbohidratos que consumió. Y entonces en el estómago se paró esa hidrólisis. Pues llega el páncreas y dice, no se preocupe, cuando usted llegue a un pH mejor, yo le segrego amilasa pancreática que tiene la misma estructura que la amilasa salival, pero que favorece por condiciones de pH, es más efectiva. Chicos, ¿qué pH tenemos en el duodeno? Inicio del intestino delgado. ¿Qué pH? 5.6 a 8. Muy bien, entonces las condiciones son mucho más básicas. Eso quiere decir que la amilasa pancreática, que tiene la misma estructura química que la amilasa salival, llega y actúa súper bien y termina de romper todas estas grandes macromoléculas a moléculas sencillas llamadas glucosas, fructosas, galactosas. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Eso quiere decir que cuando llega aquí a los cepillos o los enterocitos
del intestino, que es donde nosotros absorbemos esas moléculas sencillas, las pasamos por transporte activo pasivo al interior de nuestro sistema circulatorio por medio de los enterocitos del intestino delgado. Entonces ella pasa la glucosa, la fructosa y la galactosa al interior. ¿Entendido? Es aquí donde nosotros pasamos o absorbemos esa glucosa, esa fructosa, esa galactosa, la absorbemos a la sangre y la sangre, por medio de transporte endocrino, la lleva hasta las células target. Estamos uniendo lo que vimos en la primera clase con lo que estamos viendo hoy. ¿Ha quedado entendido? Sí, profe. Excelente. Entonces yo les hago una pregunta. Entonces la glucólisis ocurre desde que yo me meto las macromoléculas a la boca. La glucólisis. No. No hemos empezado a ver la glucólisis todavía. Hemos visto solamente la hidrólisis de las grandes macromoléculas para llevarlas a hacer glucosa, pero la glucólisis es cuando ya la glucosa se oxida a piruvato. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora no hemos hablado de esa transformación de glucosa a Profe, entonces en el duodeno no pasa eso. ¿En el duodeno qué no pasa? Pues lo de la glucólisis. No, para nada. La glucólisis no se ha dado, ¿cierto? Todavía no. Exacto, muy bien, todavía no. Ay, Apenas hemos cogido los grandes macromoléculas, carbohidratos, la arepita del desayuno con el quesito del desayuno más el azúcar del chocolatico del desayuno, y lo hemos mezclado, lo hemos triturado, lo hemos hidrolizado y apenas lo hemos llevado hasta el intestino, a los enterocitos, para que los enterocitos cojan la glucosa y me la transporten a la sangre para que la sangre la lleve hasta las células. Es en las células, en el citoplasma de las células target, donde va a ocurrir la glucólisis. ¿Acabaron de entender lo que les acabo de explicar? Sí, señora. Qué cosa tan complicada. ¿En cuánto tiempo se da eso? ¿En cuánto tiempo se da eso? Entonces, chicos, muy fácil. Después de que nosotros ingerimos una comida con carbohidratos o azúcares, estos se van digiriendo de forma gradual y se absorben aproximadamente en nuestro duodeno en 1 gramo de cada azúcar por kilogramo de peso corporal por hora. En 1 gramo de azúcar por kilogramo de peso corporal por hora. Esa es la forma en que ellos se absorben. Yo cojo mi peso, lo multiplico por 1 gramo. Eso quiere decir que si yo peso 54, yo estoy consumiendo por hora 54 gramos de azúcares, que son glucosa, fructosa y galactosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que mi intestino está absorbiendo por hora. ¿Estamos de acuerdo? Esta velocidad de absorción es constante en el intestino delgado. ¿De qué depende, profe? ¿Para todos es 1 gramo por kilogramo? No, puede haber gente que no absorba 1 gramo de azúcar por kilogramo. Puede ser personas que por cada kilogramo absorban más. ¿Cierto? Hay personas que por kilogramo absorban un poquito menos, pero promedio 1 gramo. ¿Entendieron lo que les acabo de decir? Ahora, ellos pasaron de la sangre, llegan al hígado, generalmente al hígado, células hepáticas, llega la fructosa, la galactosa y la glucosa, y ellas son transformadas generalmente todas a glucosa, que es la molécula que genera energía inmediata por naturaleza en nuestro cuerpo. Eso quiere decir que si yo consumo glucosa, yo le estoy dando directamente el azúcar que ella necesita para producir energía. Pero si yo estoy consumiendo más productos con fructosa que con glucosa, o más productos con galactosa que con glucosa, simplemente porque son energéticamente menos energéticos, entonces lo que hace mi cuerpo es que tiene que hacer un trabajo adicional para convertir esa fructosa y esa galactosa a glucosa para que mi cuerpo la pueda utilizar. Lo voy a poner a trabajar adicional, de forma adicional. Eso puede tener 2 aplicaciones. O tú pones a trabajar más tu cuerpo, que tiene unos efectos colaterales, ¿cierto? O simplemente le estás diciendo a tu cuerpo que trabaje un poquito más para gastar energía. ¿Listo? Tiene 2 aplicaciones. Entonces, él coge todos esos azúcares, los lleva por medio de la sangre, los lleva hasta las células hepáticas, generalmente el hígado,
no solamente al hígado, pero generalmente las lleva al hígado, y en el hígado, las células en el citoplasma de las células del hígado, es decir, las células hepáticas, no son las únicas, ellos convierten la glucosa a piruvato, y es ahí donde realmente ocurre la glucólisis, pero no son las únicas células del cuerpo que hacen la glucólisis, ¿ok? Ahora, ojo, ¿esto cuánto dura? ¿Esto cuánto dura? Ojo, desde que yo me alimento con esos grandes macromoléculas carbohidratos, más o menos entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la velocidad del metabolismo, se alcanza en la sangre, es decir, a que los enterocitos pasen esos azúcares a la sangre, entre 30 y 60 minutos. Cuando yo como, tengo más o menos un pico de 130 miligramos por decilitro de azúcares en la sangre. Por eso nosotros no nos medimos el azúcar o no nos hacemos una glucometría después de comer, porque nosotros comemos, él hidroliza, rompe, produce azúcares y más o menos entre 30 y 60 minutos después, él nos sube el azúcar, la concentración de azúcares en la sangre, que son absorbidos por los enterocitos y son pasados a la sangre a más o menos una concentración de 130 miligramos por decilitro. Yo no sé si ustedes han escuchado que hay gente que dice, es que comió hace media hora, una hora, y en estos momentos o tiene la energía que le dieron los carbohidratos o tiene una modorra que no lo deja trabajar. ¿Ustedes han escuchado? A eso nosotros le llamamos pico máximo de glucosa, que ese pico máximo de glucosa para una persona que tenga un metabolismo normal debe disminuir entre 2 horas y media o 2 horas y pico después de haber comido. ¿Qué quiere decir? En media hora, una hora, mi cuerpo ha transportado esos azúcares a la sangre y las tiene en 130 miligramos por decilitro, que deben disminuir hasta 2 horas y media después, debe haber vuelto a un valor más o menos normal entre 70 y 90 miligramos por decilitro, y a eso le llamamos pico máximo después de la alimentación, y se nivela, si el metabolismo es normal, es regular, a 70, 110 miligramos por decilitro en 2.5 horas. Yo no sé si ustedes... Entonces, por decir, eso se relaciona mucho con la clínica cuando un paciente tiene una hipoglicemia asintomática, que le podemos dar la carga de glucosa oral, que le damos los 15 gramos de azúcar y pues esperamos pues que le suba los niveles, ¿cierto? Entonces, mi pregunta viene ahí. ¿Debemos de esperar para volverle a tomar una glucometría 30 minutos? Exacto. Mínimo 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pero hay una diferencia, Daisy, hay una diferencia grandísima, Tati, y es que cuando tú le estás dando la glucosa, se la estás dando dispuesta, disponible. Él no la tiene que convertir, él no la tiene que triturar. Sí, señora. Por lo tanto, la velocidad a la que va a llegar a los enterocitos es mucho más alta. ¿Me acabas de entender lo que acabo de decir? Sí, señora. Entonces, quiere decir que si tú quieres una medición muy buena, esperas 30 minutos. Pero como sabes que le has dado una molécula mucho más sencillita, que él no va a tener que trabajar, que no va a tener que triturar, tú sabes que va a llegar más rápido. Entonces, puede ser que a los 20 minutos ya lo puedas hacer. Yo estoy hablando cuando comemos grandes macromoléculas, que mi cuerpo las tiene que triturar y las tiene que convertir a moléculas sencillas. Pero tú en clínica se lo estás dando sencillita, le estás diciendo no trabaje, simplemente absorba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora, sí, no, ya sí me quedó claro. Exacto, pero tú quieres que la medición sea muy buena, Tati, yo espero la media horita y lo hago. Pero hay gente que lo hace a los 15, 20 minutos. Claro, porque sabe que la molécula es sencilla y llega a la sangre. Pero lo quieres hacer correctamente, hazlo a los 30 minutos. Que es lo que dura ese periodo entre lo que yo me alimento y lo que los enterocitos se demoran en absorber eso hasta la sangre. ¿Entendiste? Sí, profe, muchas gracias. No, a ti, perfecto, esa es la mejor aplicación. Y resulta que eso quiere decir que si yo le mido el pico de glucosa a los 30, 60 minutos, vuelvo y le mido a las 2 horas y media, 3 horas, y esa glucosa debe haber bajado. Y eso es lo que nosotros llamamos, Tati, cuéntanos cómo llamamos eso en clínica. Esos exámenes, ¿cómo se llaman en clínica?
Profe, ¿cuáles? Cuando yo le pongo azúcar y le mido después si él es capaz de tolerarla. Bueno, ahí lo dije, se llama Pues, tolerancia a la glucosa. ¿Listo? digo, cuando le hacen una curva, por decir, a una materna. Exacto. Entonces se hace más o menos, se espera un tiempo y se le vuelve a medir la glucosa y se espera que en 2 horas, 2 horas y media, el azúcar haya vuelto a su nivel normal. ¿Cierto, Tati, que sí? Muy bien. Sí, señora. Entonces, ese cuento es lo que cogen muchas personas, sobre todo los nutricionistas, para decirle a usted, es que usted tiene que comer cada 3 horas. Mentiras. Pues yo, Natalia Gómez, digo que son mentiras. También le digo, es que una persona puede comer cada 3 horas. Sí, y si ella quiere, lo hace. Si su cuerpo le está pidiendo energía, lo hace. Si su animalito está acostumbrado así, pues lo hace, ¿cierto? Pero a mí que me digan, es que usted tiene que comer cada 3 horas. No, eso depende de mis costumbres, de cómo me alimente, depende de mi metabolismo. Yo no soy igual a todos, ¿cierto? Entonces, a mí no me tienen que decir, es que usted tiene que comer obligatoriamente cada 3 horas. No, no, yo como, primero, como esté acostumbrada, segundo, como la salud de mi cuerpo lo necesite, segundo, tercero, como mi metabolismo sea, qué tan rápido sea, qué tan lento sea. ¿Me están entendiendo lo que les acabo de decir? Sí, señora. Muy bien, gracias, Tati. Luisa, dime. Entonces, voilà, les voy a presentar la glucólisis. Pero no les voy a presentar la glucólisis, les voy a presentar todo lo que lleva a que yo tenga que aprenderme la glucólisis. Y miren ustedes este mapita tan bonito. ¿Qué significa glucólisis? Gluco es la raíz que significa azúcar, lisis significa ruptura, ruptura, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes sepan que nosotros somos animalitos, animalitos aeróbicos, y que nosotros necesitamos de esas grandes macromoléculas, de esas almidones, azúcares, para alimentarnos. Entonces, nosotros los animales nos alimentamos con grandes macromoléculas y lo convertimos a glucosa. Acá está la glucosa. Miren, C6H12O6 es la glucosa. A esto llegamos en los enterocitos y los enterocitos lo absorben, lo pasan a la sangre y lo llevan hasta la célula target, generalmente las del hígado, las de los ojos, la retina de los ojos, ¿cierto? Las células del cerebro son glucodependientes, ya lo vamos a aprender. Entonces esas células convierten la glucosa a piruvato. ¿Por qué? Porque necesitan energía inmediata de la glucólisis. Entonces la glucólisis, ojo, es solamente este pedacito, esta reacción, esta flechita que dice que glucosa se convierte a piruvato. Y eso es lo que ustedes van a aprender como glucólisis. Pero resulta que la glucosa que nosotros tenemos para la glucólisis proviene de nuestra alimentación. Y la pregunta es, profe, ¿y la glucosa solamente la utilizamos en la glucólisis? No. Si mi cuerpo necesita mantener el ADN, pues hay una reacción anaplerótica, es decir, una reacción alternativa que se llama oxidación, se llama la reacción, la ruta del fosfogluconato, y me convierte la glucosa a ribosa 5-fosfato, es decir, la isomeriza. Y esta ribosa 5-fosfato es el azúcar del mantenimiento del ADN. Ahora, la mayoría de mi glucosa se va a ir a glucólisis, es decir, a producción de energía inmediata, pero resulta que si mi cuerpo tiene mucho piruvato, mi cuerpo le dice, hombre, ya no necesito más piruvato, ya no hagan más glucólisis. Entonces mi cuerpo hace gluconeogénesis, es decir, a partir del piruvato vuelve y convierte a glucosa y almacenamos y se llama glucógeno. Y almacenamos glucosa y se llama glucógeno. Pero las planticas también lo hacen, claro, las plantas también lo hacen. Si hay mucho almidón, mucho azúcar dentro de su metabolismo, dentro del metabolismo de las plantas, entonces ella viene y lo almacena y se llama almidón. Y nosotros lo conocemos como yuquita, papita, platanito, arrocito, y ese es el almidón que nosotros consumimos. Que para las plantas, ellas, su almacenamiento se llama almidón y tiene la misma fórmula molecular y estructura, pero para nosotros se llama glucógeno. Entonces, lo que vamos a estudiar en la próxima clase y en esta al inicio se llama la glucólisis. Solamente esta flechita que está acá. Esto es lo único que nosotros vamos a estudiar. Profe, ¿vamos a ver las otras? Sí. Estamos de acuerdo, pero en este momento vamos a iniciar solamente con esta glucólisis. Yo quiero que ustedes sepan que el producto final de la glucólisis se llama piruvato. Y yo quiero que se den cuenta que es romper la molécula de la glucosa. Miren, pasa de 6 carbonos a 3 carbonos. ¿Ok? Pasa de ser una molécula de 6 a romperse en una molécula de 3. ¿Ok? Entonces,
yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando llega el piruvato, producto final de la glucólisis, si nosotros no tenemos cuadros de hipoxia, el piruvato se sigue oxidando normalmente por medio de una enzima que se llama la piruvato deshidrogenasa, es decir, le va a quitar hidrógenos. Recuerden que cuando se oxida yo le quito hidrógenos. Entonces, esta enzima le va a quitar hidrógenos al piruvato y se va a convertir en acetil-CoA. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs se convierte a CO2 y cofactores que luego entran a la respiración, mire, con el oxígeno a la respiración y me producen energía, ATP. ¿Listo? Entonces, pero el piruvato, profe, ¿será que en el momentos en los que yo no respiro, qué pasa? Ah, pues muy fácil, mi cuerpo convierte la glucosa a piruvato y si yo no tengo oxígeno, es decir, tengo hipoxias, como lo que me da cuando me da el soroche, la pálida, asma o pequeños ahogamientos o asfixias, como la apnea, puede ser de sueño o apnea normal, entonces en ese momento todo mi piruvato se fermenta porque no tiene oxígeno que lo oxide. Entonces empieza una fermentación anaeróbica que se da generalmente en las células musculares y producimos ácido láctico. Y por eso se llama fermentación láctica. Fermentación significa sin presencia de oxígeno y láctica porque está produciendo ácido láctico o lactato. Ese ácido láctico es el responsable de que cuando yo hago mucho deporte y sufro y me da un soroche de la pálida, entonces parte de este piruvato que yo necesito gastar de energía inmediata va y se fermenta de forma láctica y me llena las células musculares de ácido láctico y yo sienta que se me engarrota y sienta ese movimiento en las células musculares. Es este ácido láctico el que me hace doler el cuerpo. Profe, ¿y yo cómo hago que este ácido láctico se disminuya? Uy, hay muchas formas, pero principalmente haciendo más deporte, pero de manera aeróbica. ¿Para qué? Para que el ácido láctico se devuelva y se convierta a piruvato, y luego ese piruvato se convierta a acetil-CoA y me produzca más energía. ¿Entendieron lo que les acabo de decir? Profe, ¿me voy a explicar lo del ácido láctico? Que ahí me perdí. Claro. Profe, Dime. una pregunta entonces en ese paso de la glucólisis como tal, que la glucosa, o sea, glucólisis como tal es que la glucosa pierda 3 carbonos, 8 hidrógenos, 3 oxígenos. Sí, pero ojo, no los pierde, no los pierde. Ella lo que hace es que se rompe en 2 moléculas que se llama piruvato. ¿Listo? La Ok. molécula no pierde, la molécula se divide en 2 y se convierte de una molécula de glucosa a 2 moléculas de piruvato. Y esto se llama glucólisis. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces, esto es lo que dice Laura Daniela, que es la glucólisis, que es lo que vamos a ver. Ahora, cuando el piruvato termina como producto final de la glucólisis, si yo estoy respirando normal, él se oxida a acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs y va a la respiración para producir energía, ¿ok? Si yo no estoy respirando bien porque tengo apnea, porque tengo asma, porque tengo la pálida, porque me dio el soroche, porque estoy caminando mucho, porque estoy haciendo mucho deporte y tengo pequeños pequeños episodios de hipoxia, es decir, sin oxígeno, entonces él va y se fermenta de manera láctica en los ácidos, en las células del músculo y producen ácido láctico, que es lo que hace que me duela, que se me engarroten los músculos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí lo han entendido? ¿Los únicos que hacemos fermentación somos nosotros? No, las levaduras lo hacen, las bacterias lo hacen, pero las levaduras lo hacen para producir etanol. Nosotros no producimos etanol, nosotros producimos ácido láctico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me han escuchado bien? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a hablar solamente de este pedacito que fue en el que se enfocó Laura Daniela, que es que la glucosa se transforma bioquímicamente a 2 moléculas de piruvato. Entonces es el proceso más importante del metabolismo para obtención y energía a partir de los carbohidratos. Se llama la glucólisis. Entonces es la vía metabólica en la que nosotros oxidamos la glucosa y consiste, solamente esta flechita, consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten la glucosa a 2 moléculas de piruvato. Se las voy a mostrar. Son estas. ¿Las están viendo? Muy bien, no se me asusten, ¿ok? ¿Cuáles son las principales características de la glucólisis? La primera, miren acá, es la vía de oxidación de la glucosa donde convierte a 2 moléculas de piruvato a
condiciones aeróbicas, es decir, donde hay suficiente aporte de oxígeno para oxidar perfectamente toda la glucosa y la convierte a piruvato, la cual después se descarboxila a acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs, donde produce energía, CO2 y agua. Primera característica, condiciones aeróbicas, oxidación de la glucosa para producir 2 moléculas de piruvato. ¿Entendido la primera característica? Vuelvo y la repito. Oxidación de la glucosa en condiciones aeróbicas para producir 2 moléculas de piruvato. Segunda característica, si no hay suficiente oxígeno, convierte a 2 moléculas de piruvato, pero el piruvato se va a una glucólisis anaeróbica donde se fermenta a ácido láctico. ¿Por qué se fermenta? Se fermenta ácido láctico por tratar de mantener los cofactores, que son los que tienen que llegar a la cadena de transporte de electrones, que es lo que me hace respirar. Si yo no respiro, me ahogo. Entonces, cuando mis moléculas hacen fermentación láctica, lo hacen para que yo no me ahogue. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, están tratando de, por medio de fermentación láctica, mantener mis cofactores, que son los que me ayudan a respirar. Están tratando de balancear esos cuadros de hipoxia. ¿Listo? Ok, y se llama glucólisis anaeróbica. Chicos, ¿entendido hasta ahí? Se los voy a explicar con este que está acá. Esto se llama la glucólisis, pero aeróbica y anaeróbica. Aeróbica acá, anaeróbica acá. Aeróbica acá, anaeróbica acá. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Para terminar, solamente les voy a explicar este pedacito. Si estamos en glucólisis aeróbica, es decir, a condiciones perfectas de oxígeno, estamos en esta flechita de acá. Entonces, recuerden que nuestras reacciones son óxido-reducción. Todos los carbohidratos aquí se oxidan y se oxidan perdiendo hidrógenos que le ceden al cofactor oxidado NAD. Entonces, este cofactor que venía oxidado se reduce y proporciona los cofactores con los que yo voy a respirar. ¿Entendieron esto, chicos? ¿Entendieron? Entonces, estos cofactores son los que me ayudan a respirar. Entonces, todos estos azúcares se oxidan y aquí en esta oxidación producen ATP. Pero también me reducen los cofactores que son los que me ayudan a respirar. No solamente estoy oxidando, sino estoy haciendo una reducción para poder respirar. ¿Ok? Ahora, resulta que me quedé sin oxígeno. Entonces viene el piruvato que se produjo de la vía glucolítica y se fermenta. Se fermenta a ácido láctico para poder producir o mantener las condiciones del cofactor oxidado, que ayuda a que mi metabolismo se siga oxidando, siga produciendo energía y que haya cofactores que me ayuden a respirar. ¿Entendieron cuál es el balance de la glucólisis anaeróbica? ¿Entendieron por qué mi cuerpo, cuando hay pequeños episodios de hipoxia o de asfixia, mi cuerpo produce ácido láctico? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué mi cuerpo produce ese ácido láctico? Señora. ¿Por qué? Cuéntamelo, en tus palabras, ya para terminar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Para mantener esta belleza, que se llama NAD oxidado, cofactor oxidado. ¿Por qué? Porque si yo no tengo este cofactor oxidado, no puedo respirar. Entonces, en medio de la... Entonces como reserva. Se llama un balance que hace mi cuerpo para no dejar que yo me asfixie tan rápido. Es un balance bioquímico que hace mi cuerpo para tratar de ayudarme a respirar cuando yo no puedo hacerlo. Entonces, por eso es que nosotros no nos ahogamos de una, sino que empezamos a respirar dificultosamente, y por eso es que cuando una persona se está ahogando, usted le tiene que decir, respire lentamente, ayúdele al cuerpo, respire lentamente, pero haga el proceso de respiración perfecto. Entonces, lo que tiene que hacer una persona cuando se está asfixiando es respirar. Entonces hace y se vuelve consciente de su respiración. ¿Para qué? Para poder restablecer los cofactores reducidos, que son los que me ayudan a respirar. ¿Que cómo se proporcionan? Oxidando los nutrientes de la dieta, que me producen en su oxidación energía, pero me producen los cofactores para respirar. Pero resulta que tengo cuadros de hipoxia, entonces mi cuerpo coge el piruvato y lo convierte en ácido láctico para mantener ese cofactor que me ayuda a respirar las células. Puede ser que yo por fuera me esté
asfixiando un poco, pero mis células están respirando y no están ocasionando efectos colaterales. Eso solamente ocurre cuando ya yo dejo de respirar y cuando pierdo esa capacidad de respirar, que solamente se pierde cuando mi cerebro es capaz de decirme que ya no puedo respirar más. Pero si yo soy capaz de controlar mi cuerpo, mi cerebro y decirle, oiga, respire lentamente, pero respire, soy capaz de devolver mi cuerpo y balancearlo. ¿Estamos de acuerdo con lo que les acabo de explicar? Y aquí terminamos la clase por hoy. Chicos, ¿dudas? Sí, profe. Dudas.